Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Apártese de aquí que no vuelque, apártese de aquí. Pues otra vez cambio de planes. Al final hemos decidido que vamos directamente hasta La Ventana. GPS nos marca 10 horas porque nos han escrito unos amigos que están ahí hasta el jueves. El jueves se van y nosotros teníamos previsto pues llegar ahí a finales de semana. Pero vamos a cambiar planes y vamos a ir directamente ahí a ver si nos encontramos. Bueno, pues llegamos a otro checkpoint y aquí creo que sí que nos van a revisar. Aquí el camión este lo están revisando a fondo, pues sin problema. La verdad que son muy amables en todos los controles y no deja de ser un control rutinario. Pues hoy intentaremos dormir en Santa Rosalía, que según el GPS nos queda una horita. Sabíamos que Baja California era grande, pero nos ha sorprendido lo muy extenso que es. Nos hemos desviado de la carretera principal antes de llegar a Santa Rosalía para buscar un sitio tranquilito para dormir cerca de la playa. Estábamos leyendo reviews y en iOverlander y bueno, dicen que bastante basura, pero que es tranquilo y seguro para dormir. Bueno, pues de momento no estaremos solos porque hay unos pescadores y los vamos a ver, a saludar y a ver qué han pescado. ¿Pez roca? ¿Y se come? Sí. Está muy bueno, muy bueno. ¡Wow! A ver. ¡Ole! Pues míralo. ¿Con la caña? ¿La han pescado así? ¿Con el hilo? ¡Wow! Cavernícola, mexicano. No hace falta caña ni plomos, ni... ¡Wow! tipo cavernícola. Mira. Que no hace ¿Y qué le nada. tiras con la... Bueno, pues los pescadores se van, pero dicen que van a volver. Que van a pescar camarón. ¿Ahora por la noche? Pues que van a volver para pescar camarón. Pedras no, vamos a buscar conchas, Coa. Només conchas, ¿vale? Vale. Porque sí. Si vamos a buscar piedras, la vamos a llenar rápido. Pues después del paseíto matutino buscando conchas y caracoles, ya estamos de vuelta en la furgoneta y empezamos a conducir. Nos quedan unas 7 horas hasta La Ventana, que es donde queremos llegar. No sé si llegaremos hoy o mañana. Aquí tenemos el mar de Cortés. Mira qué diferencia, qué plato está. Nada de viento, parece un lago, parece una piscina. Bienvenidos a Santa Rosalía. Santa Rosalía. Compagnie du Voleo. Esta ciudad era colonia francesa y en su día era famoso
tanto por la minería como también por la pesca. Y aquí tenemos la panadería. Panadería. A la derecha. 100 y pico años de historia. Pues esto es lo que tendrá las casas estas, es aquí. Desde 1901. A ver si podemos parar. Pues aquí enfrente tenemos la panadería El Boleo, fundada en 1901. Y se hizo, bueno, el renombre que tienen es porque fueron las primeras panaderías en implementar el horno de piedra. Así que vamos a probar su pan. Sí, hola. Por aquí. ¿Por ahí? Sí, está bien. Dues abelles, tapa d'abelles. No encontramos las típicas barras de pan a las que estamos acostumbradas, pero hay una versión como pequeñita y yo creo que sí. Sí. A ver, ¿es dulce o es No. pan? A ver. Está A ver. blandito. Bueno, vamos a probarlo. Probar la pitaya, que es la típica aquí. Pan que se llama pitaya. Es dulce. Sí. Un partú. Sí, ahí. Un partú. Un palpapa. A ver, ¿a qué sabe? Y un pa. Es como brioche, sin sal y con pedazos dulces. Eso que es como más amarillo, es como dulce. Curioso. Pues aquí enfrente tenemos la playa de Santispac. Aquí es donde nos hubiera gustado poder llegar anoche para dormir, pero se nos hizo tarde. El ritmo con los niños es bastante más lento del que nos gustaría. Para dormir en esta playa te hacen pagar 200 pesos, creo que era, pero nosotros hemos dicho que solo parábamos para comer y nos han dejado pasar. ¡Qué guay! Por fin llegamos a la primera playa un poco bonita. ¿Está frío o caliente? Está freda. Bueno, pues como podéis ver aquí somos unos de los más pequeños. Ya hemos comido y nada. Los niños se están bañando un momentito antes de empezar a conducir. ¡Qué diferencia de temperatura, por favor! Esto sí que empieza a ser un viaje guay de verdad. Por un escáner y todo. Pues nada, no nos han hecho ni parar ni nos han hecho ninguna pregunta. Paramos a dormir, todavía nos quedan como 3 horas y media de camino mañana. Hemos buscado un parque, esto es lo que hay, está todo, bueno, pues medio roto, pero los niños se lo pasan igual de bien. Y mirad el cielo.
espectacular y sin filtros. Buenos días, hoy es día de colada. Aprovechamos que paramos aquí enfrente de un parque y hay justo una lavandería aquí para lavar ropa. Después de no sé cuántos días y no sé cuántos miles de kilómetros, bueno, pues estos 2 o 3 días últimos hemos bajado más del tirón, creo que ya lo comentamos, porque unos amigos canadienses están ahí y hoy es el último día de uno de ellos, así que nos hemos dado prisa para coincidir, ya que hace muchos años que nos conocemos y todavía no conocen a los niños. Hará pues como 4 años o así, 4 o 5 años que no los vemos, así que por eso nos hemos pegado esta paliza de conducir sin parar. Pues llegamos a la ventana. Madre mía, cómo ha cambiado esto, cómo se ha masificado. Mira, es que están construyendo por todas partes. Bueno, yo hacía muchos años que no estaba por aquí. Había estado durante mi época de competición. Había venido a entrenar a un tema. Y bueno, la verdad que ha cambiado completamente. Está masificado, construyendo por todas partes. Prácticamente no hay acceso a la playa. Este es el único sitio donde hemos encontrado que hemos podido aparcar cerca del agua. Y es un campground. O sea, que es como un camping. Pero nada, bueno, ahora vamos a contactar con nuestros amigos, a ver si nos vemos para cenar. Y yo creo que en un día nos iremos de aquí porque normalmente huimos de las masificaciones y de la gente. Buenos días desde la ventana. Ayer nos encontramos con nuestros amigos y hoy hemos quedado para desayunar porque uno de ellos se van ya hoy. Estamos aquí en Palapas Ventana. Y las vistas son impresionantes. Yo había estado aquí hace muchos años, pero esta parte de aquí no estaba. Mirad qué vistas y qué mar. Bueno, pues después de desayunar, socializar, ir a ver otros amigos, hacer un par de encargos que teníamos que hacer, hemos llegado a la playa. Así que ahora David está montando el toldo para tener un poquito de sombra y si podemos nos vamos un poquito al agua. Sin aigua més clar. Uau! T'ha picat algú? Toma! Però que es menja aquest? No sé. Oh, pobret. El deixem aquest, que és molt petit, i Sí. esperem que estigui prenyada. Ai, va, ves-la a portar. Aquest el deixem, vale? Que és molt petit. David está emocionadísimo con su pesca. Ha pescado otro. Vamos a ver qué ha pescado. Este sí. Este sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, pues aunque fuera del agua hace mucho calor durante el día, durante la noche refresca, el agua está helada. De hecho, haciendo kite utilizamos el neopreno 4-3, que és el d'invierno. Molt bé! Que guapos amb els neoprens!
Y como vimos que no llegaba el viento, decidimos ir a buscarlo un poquito más abajo, en la bahía de La Ventana. David va a mirar al otro lado a ver si es playa o es camino. Haremos una primera intentona deshinchando a 2, a ver si así ya salimos. Y si no, pues seguiremos deshinchando. Sin problemas. Pues ya hemos visto que solamente deshinchando un poquito hemos salido sin problemas. Y hay viento, así que igual paramos en algún momento a navegar un poquito. Sacamos el bicho de aquí, que está la rueda torcida y hundida. Bueno, pues experiencia con arena tenemos, pero con un buggy que pesa una 1/10 parte que este bicho. Bueno, yo creo que sale.